En el momento en que se leyó el testamento, el aire en la habitación se volvió frío. Cuando recién salía del funeral de mi abuelo, con las lágrimas aún secas, mi madre se levantó y dijo con voz fría: Eduardo ahora será el jefe de la empresa. Eduardo, el hombre con el que mi madre se casó hace 8 meses. Pensó que se convertiría en el nuevo jefe del Imperio Montemayor, valorado en 150 millones de euros. Pero lo que mi madre no sabía era que la empresa ahora era mía. Mi nombre es Patricia Montemayor. Tengo 24 años y estudié arquitectura en Barcelona. Luego completé mi maestría en Administración de Empresas en Madrid. Pero mi verdadera educación la recibí de mi abuelo, Rafael Montemayor. Él era mi único apoyo, la única persona en quien confiaba. Desde pequeña pasaba todas las vacaciones de verano en casa de mi abuelo, en la mansión familiar de Sevilla. Él no me trataría solo como a su nieto, me criaría como a su verdadero heredero. Me llevaba a las pequeñas reuniones de la empresa desde los 16 años y me enseñaba los entresijos del mundo de los negocios. Patricia, decía mi abuelo, el dinero es solo una herramienta. El verdadero poder reside en saber leer a la gente correctamente y tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. Mi madre, Esperanza, era completamente diferente. Se había centrado en vivir una vida de lujo y siempre me había visto como una decepción. Esa muchacha nunca será una auténtica Montemayor, decía a mis espaldas. Demasiado blando, demasiado inocente. Los negocios lo aplastarían. No tardaría mucho en darse cuenta de lo equivocado que estaba. Cuando a mi abuelo le diagnosticaron cáncer, mi madre de repente se volvió muy cariñosa. Antes venía una vez al mes, pero ahora venía todos los días. Con Eduardo, por supuesto. Eduardo Maldonado, un hombre de 42 años, guapo y de muy atractivo al hablar. Se presentó como consultor de inversiones internacionales. Ninguno de nosotros sabía cómo conoció a mi madre. Un día, de repente, apareció en nuestras vidas. Durante las últimas semanas de mi abuelo en el hospital, Eduardo no dejaba de hacer preguntas sobre la empresa. Don Rafael, ¿cuál es la situación financiera de la empresa? ¿Qué inversiones son las más rentables? ¿Hay algún proyecto importante en el futuro próximo? Mi abuelo siempre daba respuestas cortas, pero pude ver la mirada en sus ojos. No confiaba en mí. Una noche, cuando estábamos solos, mi abuelo me tomó la mano con fuerza y dijo: Patricia, escúchame con atención. Muchas cosas cambiarán después de mi muerte. Tu madre y ese hombre intentarán quitarte la empresa, te manipularán, te asustarán e incluso podrían amenazarte. Abuelo, te vas a mejorar, le dije entre lágrimas. No, muchacha, mi tiempo se acabó, pero el tuyo está empezando. Eres la única en quien confío porque tienes el espíritu de Montemayor. Solo quieren el dinero de Montemayor. Luego bajó la voz. En mi estudio, en casa, en el cajón inferior izquierdo del escritorio, hay un compartimento secreto. Ahí te dejé documentos importantes. Pero ten cuidado, no los abras en el momento equivocado. Lo entenderás cuando llegue el momento oportuno. El funeral del abuelo se celebró en la catedral más grande de Madrid. Asistieron miles de personas del mundo empresarial español. Mientras yo lloraba tanto que no podía abrir los ojos, mi madre y Eduardo hacían comentarios amables a los invitados. Inmediatamente después del funeral, el abogado de la familia, don Miguel Santamaría, nos reunió en la mansión familiar para la lectura del testamento. Sentados alrededor de la gran mesa de caoba, en la sala estaban mi madre, Eduardo, mi tía Carmen, mi tío Diego y algunos amigos cercanos de la familia. Don Miguel era un abogado anciano y experimentado. Había trabajado con mi abuelo durante 30 años. Cuando abrió el sobre sellado, noté que le temblaban las manos. El último testamento de Rafael Montemayor, comenzó a leer. Los primeros episodios fueron como se esperaba: dinero dejado a los sirvientes, donaciones a organizaciones benéficas,
propiedades entregadas a parientes más jóvenes. Pero la verdadera bomba estaba llegando. Ahora llegamos al tema de los seres principales, dijo don Miguel ajustándose las gafas. Todos en la sala contuvieron la respiración. Todos mis bienes, incluyendo el 100% de las acciones de Montemayor Holding, todos los activos inmobiliarios, cuentas bancarias y mi colección personal, pertenecen a mi nieta Patricia Isabel Montemayor. Silencio. Un silencio ensordecedor. La mirada confiada en el rostro de mi madre estaba desapareciendo lentamente. La boca de Eduardo se abrió ligeramente. Mi tía Carmen me miraba en estado de shock. Además, continuó el abogado, se ha designado una junta de 3 personas, compuesta por Luis Herrera, María Castillo y Alejandro Ruiz, como tutores hasta que Patricia cumpla 25 años. Sin embargo, las decisiones finales son de Patricia. Mi madre se puso de pie de un salto. «Esto debe ser un error. Mi padre dijo que me dejaría la empresa». Don Miguel mantuvo la calma. «Señora Esperanza, este testamento fue actualizado hace 3 meses y está completamente vigente. La decisión de don Rafael es inapelable». Eduardo también se puso de pie, con la cara roja. «Esto es ilógico. ¿Cómo puede una chica de 24 años dirigir una empresa multimillonaria?» En ese momento sentí como si todos me estuvieran mirando. Mi corazón latía salvajemente, pero traté de mantener la calma. «¿Mi abuelo debió haber hecho algo?», dije en voz baja. Después de que todos se fueron luego de leer el testamento, mi madre y Eduardo vinieron a verme. Mi madre me sostuvo la mirada y me habló con voz suave. «Patricia, querida mía, debes saber que te quiero mucho. Esta gran responsabilidad puede estar más allá de tu capacidad. Eres joven todavía. Debes vivir tu vida». Eduardo asintió rápidamente. «Esperanza tiene razón, Patricia. A tu edad solo pensaba en fiestas. Es demasiado para ti lidiar con decisiones tan importantes. Entonces, ¿qué debo hacer?», pregunté inocentemente. Los ojos de Eduardo se iluminaron. «Es muy sencillo. Tú eres el dueño, pero yo me encargo. Tomaré decisiones por ti y estarás cómodo. Además, tus amigos de la universidad te envidiarán, el nieto del millonario». Mi madre intervino de inmediato. «Eduardo tiene mucha experiencia, cariño. Ha trabajado con empresas internacionales. Esto es lo mejor para ti». «Necesito pensar», dije suavemente. «Por supuesto», Eduardo dijo con una sonrisa triunfante. «Pero no pienses demasiado. La empresa pierde dinero cada día. Necesitamos tomar decisiones rápidas». Esta fue la primera mentira. Conocía la situación financiera de la empresa. Presentaba ganancias todos los meses. Esa noche, después de que todos se fueron a dormir, fui al estudio del abuelo. Me sentí muy pequeño en esa enorme habitación. Todavía podía oler al abuelo. No fue fácil encontrar el compartimento secreto en el cajón inferior izquierdo. Finalmente, descubrí un pequeño mango de metal. Cuando tiré, se abrió un cajón secreto. Dentro había un expediente grueso y una carta sellada. Primero abrí la carta. «Querida Patricia, si estás leyendo esto, ahora eres dueño del Imperio Montemayor. Estoy orgulloso porque te crié para que seas alguien que tomará la decisión correcta. Pero hay que tener cuidado. Descubrí información muy importante sobre el nuevo marido de su madre, Eduardo Maldonado. Este hombre no solo se casó con tu madre, es un estafador profesional. En el archivo encontrará la verdadera identidad y el pasado de Eduardo los fraudes que cometió en sus matrimonios anteriores. Otras estafas que está llevando a cabo actualmente. Lista de personas en las que puedes confiar. No luches solo. Luis, María y Alejandro te ayudarán. Son las personas en quienes más confío. Y recuerda, la venganza no es un plato que se sirva frío. Con amor, tu abuelo Rafael». Cuando abrí el archivo, me horroricé por lo que encontré. La primera página del expediente contenía el verdadero nombre de Eduardo, Eduardo Maldonado Herrera. Pero ese era solo uno de los nombres que conocíamos. También utilizó otras identidades.
Edgar Mendoza, Edgardo Medina, Edwin Montenegro. En la segunda página estaban sus matrimonios anteriores. Primera víctima, 2018, Lucía Herrera, Valencia. Una empresaria viuda de 45 años, propietario de una fábrica textil. Eduardo se hizo cargo de su empresa un año después de casarse con ella. Desapareció tras llevar a la quiebra a Lucía. Lucía sufrió una crisis nerviosa y aún recibe tratamiento psiquiátrico. Segunda víctima, 2020. Carmen Vidal, Bilbao, desarrollador inmobiliario de 38 años. Eduardo le ofreció una sociedad de inversión. Hizo transferir todas las propiedades de Carmen a nombre de Eduardo. 6 meses después, Eduardo desapareció. Carmen lo perdió todo. Ahora vive en una casa de alquiler. Plan actual. 2023. Esperanza Montemayor. El pez más grande. Expectativa de herencia de 150 millones de euros. Plan. Primero casarse con la madre, luego tomar el control de la empresa. Pero el detalle más impactante estaba en la última página del expediente. Decía que Eduardo estaba durmiendo con 3 mujeres diferentes al mismo tiempo. Mientras estaba casado con mi madre, también vivía en Barcelona con otra mujer llamada Marta Jiménez. Buscaba a su tercera víctima en Málaga. Llamé a Luis Herrera temprano a la mañana siguiente. Este hombre, la mano derecha de su abuelo, era el gerente de operaciones de la empresa. Tenía 52 años, estaba casado, era padre de 2 hijos y era una persona confiable que llevaba 25 años trabajando en la empresa. Luis, tenemos que hablar, pero es alto secreto. Patricia, por supuesto. Estoy a tu servicio después de don Rafael. ¿Dónde nos vemos? En el edificio de la empresa, en la antigua oficina de tu abuelo. En 1 hora. Cuando le mostré el expediente a Luis, su rostro palideció. ¡Qué desastre!, murmuró. Ese hombre era un completo impostor. ¿Cómo se enteró don Rafael de todo esto? Mi abuelo era muy inteligente. Percibió el peligro desde muy temprano. Patricia, ¿qué hacemos? Este hombre está casado con tu madre y tiene derechos legales. No, Luis, no tiene ningún derecho legal. La empresa es mía y no le daré nada. Pero tenemos que tener cuidado. Intentará manipularnos. Luis se quedó pensativo. ¿Tienes un plan? Sí, pero necesito tu ayuda. Ese mismo día, también me reuní con María Castillo, asesora legal de la empresa, y Alejandro Ruiz, asesor financiero. Ambos eran las personas en las que el abuelo más confiaba y se sorprendieron cuando conocieron el verdadero rostro de Eduardo. Entonces, ¿cómo podemos detener a Eduardo?, preguntó María. No está cometiendo ningún delito en este momento, dije, pero funcionará. Su verdadero plan es apoderarse de la empresa. Tendremos pruebas cuando intente hacerlo. Alejandro se giró hacia adelante. ¿Entonces le vamos a tender una trampa? Exactamente. Aprovecharemos la avaricia de Eduardo. Le daremos la oportunidad de tejer su red y luego lo atraparemos. El plan era el siguiente. Paso 1. Fingiría confiar en Eduardo dándole autoridad para ayudar con la gestión de la empresa. Fase 2. Cuando Eduardo empezó a abusar de los recursos de la empresa, grabábamos todo. Etapa 3. Después de reunir suficiente evidencia, lo expondríamos y lo llevaríamos ante la justicia. María estaba preocupada. Pero es arriesgado, Patricia. Podría perjudicar mucho a la empresa. No permitiremos que haga daño. Mi firma sigue siendo necesaria para decisiones importantes. Solo desempeñará un papel en las operaciones diarias. 3 días después, invité a mi madre y a Eduardo a cenar. Estaba tratando de parecer muy cansado y estresado. ¿Cómo estás, cariño?, mi madre preguntó con fingida preocupación. Me siento terrible, dije frotándome los ojos. No puedo dormir por las noches. Siempre hay compañía, dinero, responsabilidades. Estoy tan confundida. Eduardo se interesó de inmediato. ¿Qué pasó, Patricia?
¿Pasa algo? Todo. Luis vino ayer y me trajo un montón de papeles para firmar. No entendí nada. Luego llamó el asesor financiero y dijo que íbamos a tener una reunión de presupuesto. No entiendo ese tipo de cosas. Eduardo y mi madre intercambiaron miradas secretas. Su plan estaba funcionando. Patricia, dijo Eduardo suavemente, poniéndome la mano en el hombro. Te lo dije. Esta carga te supera. Es demasiado pesada para una jovencita. Tienes razón, dije con tristeza. ¿Pero qué hago? Mi abuelo confió en mí. Él sigue confiando, dijo Eduardo. Pero tú, que eres una chica inteligente, puedes confiar en nosotros. Te ayudaré. En realidad, dije con esperanza. Claro, mañana iré a la empresa y revisaré la situación. Tomaré las decisiones necesarias en tu nombre. Solo fírmalo. No tienes que hacer nada más. Entonces, ¿cómo sucede esto legalmente? Eduardo explicó con entusiasmo. Es muy sencillo. Me das un poder notarial. Así puedo actuar en tu nombre. No te preocupes. ¿Pero será un mandato integral? Pregunté inocentemente. Sí, tengo plena autoridad, sin preguntas. Yo me encargo de todo, y tú puedes relajarte. Me reí por dentro. Se estaba entregando completamente. Una semana después, anuncié que le había dado a Eduardo pleno poder notarial. Mi madre estaba saltando de alegría. Ahora tenían el control de la fortuna de Montemayor, o eso creían. Por supuesto, el verdadero poder no era nada como Eduardo pensaba. Lo preparamos cuidadosamente junto con María Castillo. El mandato solo cubría las decisiones operativas del día a día. Reuniones de personal, pequeñas compras, pagos rutinarios. Las cosas realmente importantes. Grandes inversiones, transferencias de acciones, ventas de empresas, asociaciones estratégicas, todavía requerían mi firma. Eduardo no entendió esto porque no leyó los detalles legales. Le alegró mucho ver las palabras plena autoridad. Su primera semana fue muy modesta. Simplemente preparó su oficina, asistió a algunas reuniones y se presentó. Todos le llamaban señor Eduardo. Las cosas empezaron a cambiar en la segunda semana. Durante la segunda semana de Eduardo en la empresa, Luis me llamó y me pidió una reunión urgente. Patricia, Eduardo Atocha ha empezado a hacer cosas raras. ¿Cómo qué? Primero redecoró su propia oficina. Gastó 50,000 euros. Luego se contrató una secretaria personal. Y esta mujer es muy atractiva. Continuar. Lo peor es que gasta dinero en gastos personales con la tarjeta de crédito de su empresa. Ayer le compró una cena de 5,000 euros, ropa cara e incluso joyas a tu madre. ¿Cuánto cuesta? Un total de 25,000 euros. ¿En solo 2 semanas? Perfecto, dije sonriendo. Deja que continúe. Luis se sorprendió. Perfecto. Patricia, te está robando el dinero. Conozco a Luis, pero seguimos esperando a los peces gordos. Ese no es el verdadero plan de Eduardo. Quiere apoderarse de la empresa por completo. Yo tenía razón. En la tercera semana, Eduardo reveló su verdadero plan. Eduardo me llamó una mañana y me dijo que necesitábamos tener una conversación importante. Nos conocimos en la sala de conferencias de la empresa. Patricia, necesito hablar contigo de un asunto serio. ¿Qué pasa, Eduard? La situación de la empresa no es nada buena. Revisé los estados financieros y hay grandes problemas. Esto me parece una completa mentira. La empresa estaba en excelente forma. ¿Qué tipo de problemas?, pregunté con tono preocupado. El flujo de caja es escaso, las deudas aumentan y algunos clientes no pagan. Si esto continúa, podríamos ir a la quiebra. ¡Qué desastre!, dije fingiendo tener miedo. ¿Qué vamos a hacer? Eduardo puso cara pensativa. La única solución es actuar rápido, pero todo esto requiere tu firma. No quiero molestarte cada vez. ¿Qué sugieres? Necesitas darme un poco más de autoridad para que pueda tomar decisiones importantes por ti en caso de emergencia. La trampa había sido preparada. ¿Qué tan grande es?, yo pregunté.
Ventas de empresas, grandes inversiones, acuerdos de asociación. Este tipo de cosas exigen decisiones muy rápidas. Pero son decisiones muy importantes, Eduardo. ¿Estás seguro? Patricia, confía en mí. Tú no sabes de negocios mejor que yo. Si no tomamos estas decisiones, perderemos la empresa. Está bien, dije vacilante. Déjame pensarlo. No pienses demasiado, dijo rápidamente. Estamos perdiendo cada día. Esa noche tuvimos una reunión de emergencia con María, Luis y Alejandro. Eduardo se tragó el anzuelo, dije. Ahora revela su verdadero plan. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó María. Le daré lo que quiere, pero también grabaremos todos sus movimientos. Una semana después, anuncié que le había dado a Eduardo amplia autoridad. Esta vez el mandato fue realmente de gran alcance, pero hubo una emboscada. Cada decisión importante todavía requería la aprobación del departamento legal de la empresa, y María era la jefa del departamento jurídico. Además, todos los gastos importantes serían supervisados por el asesor financiero, Alejandro. Eduardo no se dio cuenta de esto porque no leyó los detalles. Le alegró ver la frase amplia autoridad. Ahora podría comenzar el verdadero juego. El primer gran movimiento de Eduardo tras recibir su nueva autoridad fue declararse socio oficial de la empresa. Para ello, mandó preparar documentos falsos y afirmó que existía un contrato de sociedad anterior. María me llamó inmediatamente. Patricia, Eduardo está intentando transferirse el 25% de la empresa con documentos falsos. ¿Tienes alguna prueba? Sí. Las fechas de los documentos son falsas, las firmas son falsas, incluso el papel es de un tipo incorrecto. Excelente. ¿Qué más hace? Está aumentando sus gastos personales. Ha gastado un total de 75,000 euros este mes. Él y tu madre se fueron de vacaciones a Ibiza sin avisarte. Sigan así. Esperamos ver más. El verdadero plan de Eduardo fue revelado 2 semanas después. Eduardo me llamó y me habló con mucha ilusión. Patricia, ha surgido una gran oportunidad. Una empresa alemana quiere hacer un gran negocio con nosotros. ¿Qué clase de trato? Un proyecto de construcción de 200 millones de euros. Pero tenemos que decidir rápido. Se firmará mañana. ¿200 millones de euros? Es una cantidad enorme, Eduardo. Sí, pero es muy rentable. Hay un margen de beneficio del 40%. Así que ganaremos 80 millones de euros. Esto era imposible. Ningún proyecto daría un margen de beneficio del 40%. ¿Qué empresa es esta?, yo pregunté. Müller Construction GmbH, una gran empresa alemana. Inmediatamente envié a Alejandro a investigar. El resultado fue impactante. La empresa Müller Construction GmbH no existía. Eduardo había creado una empresa falsa y estaba haciendo un trato consigo mismo. El plan era el siguiente. Montemayor Holding pagaría 200 millones de euros a la empresa alemana, pero el dinero en realidad iría a parar a una empresa falsa controlada por Eduardo. Eduardo tomaría el dinero y desaparecería. Cuando me enteré del plan maestro de Eduardo, supe que era hora de detenerlo, pero quería poner una última trampa. Lo llamé y le hablé con voz emocionada. Eduardo, estoy listo para firmar el acuerdo con la empresa alemana. ¿En realidad?, preguntó, tratando de ocultar la emoción en su voz. Sí, pero tengo una condición. Tenemos que celebrar algo tan importante a lo grande. Hagamos una gran conferencia de prensa, con la familia al completo. Eduardo dudó un momento. ¿Una rueda de prensa? ¿Es necesaria? Claro. Este es el acuerdo más importante de Montemayor Holding. Todo el mundo debería saberlo. Entonces, ¿cuándo? Mañana al mediodía, en la sala de conferencias de la empresa. Mi madre, toda la junta directiva, los periodistas, todos presentes. Está bien, dijo Eduardo, pero había preocupación en su voz. Fue perfecto. El escenario estaba preparado para el acto final. Esa noche tuvimos una reunión final con Luis, María,
Alejandro y un grupo de expertos en seguridad. Con nosotros también estaba el inspector de policía Carlos Méndez. Le presentamos todo el expediente penal de Eduardo. Es suficiente evidencia, dijo el inspector. Falsificación, fraude, robo de identidad. Este tipo irá a prisión por un largo tiempo. ¿Lo atraparemos en la conferencia de prensa mañana?, yo pregunté. Exactamente. Fingirás firmar el acuerdo y él se delatará por completo. Intervendremos en ese momento. Gran final. Momento de justicia. Al mediodía del día siguiente, la sala de conferencias de la empresa estaba completamente llena. Estuvieron allí los periodistas, los fotógrafos, toda la directiva, mi madre y por supuesto Eduardo. Eduardo llevaba su traje más caro y parecía seguro. Hoy firmamos el mayor acuerdo en la historia de Montemayor Holding, comencé. Este proyecto vale 200 millones de euros. Eduardo sonreía orgulloso. Mi madre estaba radiante de alegría. Pero primero, dije levantando la voz, quiero decirte la verdad. La sonrisa en el rostro de Eduardo se congeló. Este acuerdo es falso. No existe ninguna empresa llamada Muller Construction GmbH. Eduardo Maldonado está detrás de esta empresa y su objetivo es robarnos nuestros 200 millones de euros. El salón estaba en caos. Los reporteros enfocaron sus cámaras hacia Eduardo. Eduardo intentó levantarse, pero el inspector Méndez y su equipo entraron al salón. Eduardo Maldonado, estás arrestado por fraude, falsificación y robo de identidad. Eduardo se volvió loco. Esto es una trampa. Patricia, eres una niña pequeña, no sabes nada. No hay nada que no sepa, Eduardo. Sé cómo estafaste a Lucía en Valencia, cómo usurpaste a Carmen en Bilbao y que actualmente vives con Marta en Barcelona. El rostro de mi madre se puso pálido. ¿Qué quieres decir, Patricia? Eduardo está casado, pero su madre es otra mujer. Tú eres solo uno de sus objetivos. Mientras esposaban a Eduardo, gritó una última vez. Esto no ha terminado, Patricia. Pagarás por esto. No, Eduardo, dije con frialdad. Pagaste el precio y pasarás el resto de tu vida en prisión. Epílogo. Triunfo de la justicia. Eduardo recibió una condena de 15 años de prisión. Presentamos una demanda de indemnización para las víctimas anteriores. Lucía y Carmen y ellas recibieron sus derechos. Mi madre pasó por momentos muy difíciles, pero al final dijo que me perdonaba. Mi padre tenía razón, dijo. Eres un verdadero Montemayor. Hoy gestiono con éxito Montemayor Holding. La empresa crece día a día y el espíritu de mi abuelo me respalda. Si hay algo que me enseñó Eduardo, es que la venganza sabe mejor cuando se sirve fría. ¿Qué harías en esta situación? ¿Confiarías en Eduardo o sospecharías? Comparte tus propias experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez te has topado con un manipulador así? A veces el momento que cambia tu vida no es un logro espectacular o una gran pérdida, sino la gota que colma el vaso. Para mí, esa gota fue el vino tinto que Diego arrojó a mi cara frente a sus amigos. Eres una idiota. Component Placement gritó riendo, como si hubiera hecho una broma estupenda. Nadie dijo nada, nadie se movió. Yo tampoco, pero algo se rompió dentro de mí y nació una mujer completamente diferente. En lugar de decir, lo siento, empecé a hacer una lista en mi cuaderno. Una lista de todas las cosas que Diego me había hecho. Hay una razón por la que cuento esta historia, porque tal vez alguien que me está viendo ahora mismo está viviendo exactamente este momento. Lo que quiero decirle a esa persona es, nada tiene que ser como parece y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir que no vales nada. Lo que voy a contarles hoy no es solo la historia de venganza de una mujer. Es una historia de despertar. Y quizás
quizás pueda ser un comienzo también para ustedes. Hola, soy Catalina Vega, tengo 34 años, nací y crecí en el colorido y vibrante barrio de Gracia en Barcelona. Mi familia era de clase media, gente trabajadora. Mi padre era contable y mi madre maestra de primaria. Siempre me enseñaron que debía luchar por mis sueños y así lo hice. Cuando era pequeña, solía pasar horas mirando las fotografías en los libros de mi madre. Ella me retaba a contar la historia detrás de cualquier fotografía. Catalina decía, detrás de cada imagen se esconden miles de palabras. Quizás por eso me apasionaba tanto la fotografía. No solo capturaba momentos, recopilaba historias. Estudié Bellas Artes en la universidad y cuando me gradué, comencé a trabajar en uno de los estudios fotográficos más famosos de Barcelona. Tenía talento, decían que tenía un ojo especial para capturar a las personas en su mejor momento, para atrapar sus emociones en un solo fotograma. A los 26 años, estaba a punto de abrir mi propio pequeño estudio. Mi portfolio estaba creciendo. Incluso iba a tener una pequeña exposición en la Galería Moderna, una de las galerías de arte más prestigiosas de Barcelona. Mis sueños empezaban a hacerse realidad. Me despertaba cada mañana con emoción, cogía mi cámara y salía a las calles a capturar la textura de la ciudad. Daba entrevistas. Mis trabajos se publicaban en revistas locales de arte. Me llamaban la estrella brillante del futuro. Fue entonces cuando conocí a Diego Mendoza. En la fiesta de cumpleaños de una amiga, cuando Diego entró en la habitación, todas las miradas se dirigieron hacia él. Guapo, carismático, seguro de sí mismo. Esa noche me hizo reír, me impresionó, me cautivó, por decirlo de alguna manera. Después de nuestro primer encuentro, envió un gran ramo de rosas rojas a mi estudio. En una nota escondida entre ellas decía, a la mujer que captura los momentos más hermosos del mundo, quiero darte los momentos más hermosos de mi vida. ¿Quién podría resistirse a un gesto tan romántico? Enamorarme de él fue fácil. Diego trabajaba en Medisur Comunicación, una de las agencias de marketing más prestigiosas de Valencia. Tenía una carrera brillante, un círculo social impresionante. Me prometía un mundo que podía ofrecerme. Nos comprometimos solo 6 meses después y nos casamos un año más tarde. Nuestra boda fue magnífica. 150 invitados, un espléndido restaurante en la playa, botos al atardecer. Todo el mundo nos veía como una pareja perfecta, una combinación perfecta, decían. Para nuestra luna de miel fuimos a Santorini, mar azul, casas blancas, cenas románticas. Era la primera vez que me tomaba unas vacaciones largas. Esto es solo el principio, dijo Diego. Viajaremos por el mundo juntos. Esa noche, mientras veíamos la puesta de sol desde la terraza del hotel, me sentí como la mujer más afortunada del mundo. Ignoré las primeras señales. Durante el primer año de nuestro matrimonio, Diego me explicó que tenía más sentido centrarme en su carrera que abrir mi propio estudio. La fotografía es un bonito hobby, cariño, pero el dinero de verdad está en otro lado, decía. Al principio parecía lógico. Sí, el negocio de la fotografía era inestable, especialmente al principio. El trabajo de Diego proporcionaba unos ingresos seguros. Solo lo pospondré por un tiempo, pensé sobre mi estudio. Lo abriré cuando tenga más experiencia y haya ahorrado un poco.
Al principio me permitía trabajar ocasionalmente en bodas o eventos especiales, pero con el tiempo esto también disminuyó. Tu equipo es muy caro. Necesitas estar en casa a esas horas. Este trabajo de fotografía te estresa demasiado. Las excusas cambiaban, pero el resultado era el mismo. Al mismo tiempo, las expectativas de Diego hacia mí aumentaban. Nuestra casa siempre tenía que estar perfecta porque en cualquier momento podría venir un invitado importante. Mi ropa debía ser elegante y cara porque tenía que estar a la altura de la imagen de la esposa de un ejecutivo. Nuestras comidas debían ser sofisticadas porque un hombre de su estatus no come en McDonald's. A Diego le gustaba impresionar a la gente que le rodeaba. Interpretaba el papel de marido perfecto. En público. Catalina es una mujer maravillosa, les decía a sus amigos. Soy muy afortunado. Pero cuando se cerraban las puertas, esos elogios se convertían en críticas. ¿Tenías que ponerte ese vestido? Swing. ¿Por qué no puedes ser sofisticada como la mujer de Antonio? Swing. ¿Por qué di mi opinión sobre ese tema si no sabes nada? Con el tiempo empecé a perderme a mí misma. Antes era una mujer viva, apasionada, que expresaba sus ideas sin miedo. Cuando llegamos al 8º año de nuestro matrimonio, me había vuelto casi invisible. Una vez me encontré con una antigua amiga, María de Barcelona. Llevaba 5 años sin verla. Nos sentamos a tomar un café y charlamos. Catalina, ¿qué te has hecho?, preguntó con la voz llena de sorpresa y tristeza. ¿Dónde está esa mujer apasionada y ardiente? No pude responder, porque yo tampoco lo sabía. Pero yo también cambié, y mi historia es la voz de lo que muchas mujeres viven en silencio. Algunas tormentas te derriban, otras te enseñan a volar. Jueves 14 de octubre, nunca olvidaré esta fecha. Diego me había enviado un mensaje esa mañana. Esta noche hay una cena de negocios en La Estrella a las 20 horas. Ponte tu mejor vestido. No era una petición, era una orden. Durante todo el día sentí una extraña inquietud, como si algo fuera a suceder, pero no sabía qué. Por la tarde, Diego volvió temprano a casa. Esto rara vez ocurría. ¿Estás lista?, preguntó nada más entrar por la puerta. Esta noche es importante. Pasé horas pensando qué ponerme. Finalmente me decidí por un vestido blanco, uno que Diego había dicho que le gustaba en una ocasión. Me recogí el pelo, me maquillé, exactamente como a Diego le gustaba, discreto pero elegante. Mientras me miraba en el espejo, pensé para quién me estaba arreglando, para Diego, para su jefe o para personas que ni siquiera me verían. Aún así continué. Quizás esta vez sería diferente. Quizás esta vez sería lo suficientemente buena. La Estrella es uno de los restaurantes más lujosos de Valencia, famoso por su chef con estrella Michelin, sus vistas impresionantes y, por supuesto, la decoración del techo con temática de cielo estrellado. De ahí viene su nombre, La Estrella. En el coche, Diego me recordó una vez más: esta noche es muy importante llevarse bien con mi jefe. El nuevo proyecto es una gran oportunidad. Presta atención a lo que digo. No hables demasiado. Simplemente pregunta. Sonreí y asentí, como si hubiera vivido esta conversación cientos de veces antes. No te preocupes, dije, sé lo que tengo que hacer. Cuando el mozo abrió la puerta del coche frente al restaurante, Diego tomó mi mano. Desde fuera parecíamos la pareja perfecta.
le dijo nuestro nombre al camarero y nos dirigió a la mesa. Éramos 6 personas en la mesa: el jefe de Diego, el señor Álvarez y su esposa Sofía, el director creativo de la empresa, Javier, y su esposa Lucía, y nosotros. Todos vestían elegantemente, los hombres impecables en sus trajes, las mujeres con gracia. Como siempre, yo interpretaba el papel de esposa perfecta, la mujer que sonríe en los momentos adecuados, que asiente en los momentos precisos. Conocí a Sofía, una mujer elegante y segura de sí misma, de unos 50 años. ¡Qué vestido tan bonito!, me dijo con una sonrisa sincera. Te queda muy bien. El cumplido me sorprendió. Hacía tanto tiempo que no recibía un elogio genuino. Lucía también era igual de cálida y sincera. Una mujer de unos 30 y tantos años, con una mirada inteligente. Diego nos ha dicho que eres una fotógrafa increíble, dijo. Quizás podamos ver tu trabajo algún día. Diego intervino inmediatamente. Catalina ya no hace muchas fotos, es solo su hobby. Seguí sonriendo, pero algo me dolió por dentro. ¿Mi hobby? Toda mi formación, mi pasión, mis sueños eran solo un hobby. La cena iba de maravilla. Exquisitos platos de cocina mediterránea, vinos caros. Diego estaba especialmente alegre. Nos habíamos enterado de que la empresa me había firmado un contrato con una cadena de hoteles de lujo y él sería el líder del equipo en el proyecto. Una cadena de 5 estrellas, 8 hoteles en las ciudades costeras más importantes de España, dijo Diego con orgullo y entusiasmo. Barcelona, Málaga, Ibiza, Alicante, cada uno estará basado en un concepto único. El señor Álvarez levantó su copa. Por el éxito de Diego, dijo, este proyecto llevará a nuestra empresa un paso adelante a nivel nacional. Todos felicitaban a Diego. Podía ver ese orgullo en sus ojos. Mi marido, el hombre de éxito. Lo más emocionante de este proyecto es que cada hotel reflejará la cultura y la historia local. Continuó el señor Álvarez. Los turistas no solo se alojarán en un hotel, vivirán una experiencia. Javier asintió. El equipo de diseño ha investigado la historia y la cultura de cada región durante semanas. Se ha pensado en cada detalle. Durante la conversación, Javier mencionó el diseño del logotipo del hotel. Todavía estamos indecisos sobre la paleta de colores, dijo. Estamos pensando en azul marino y tonos dorados, pero aún no termina de encajar. Hasta ese momento había estado escuchando en silencio. Como siempre, interpretaba el papel para el que había jurado estar preparada. Pero algo dentro de mí, tal vez ese lado creativo reprimido durante años, quiso hablar de repente. En ese momento, casi como un reflejo, me uní a la conversación. Quizás podríais considerar el turquesa oscuro y tonos de cobre, dije. Refleja la profundidad del Mediterráneo y la riqueza histórica de España. Todos en la mesa me miraron. Quizás por primera vez en años realmente me escucharon. Después de un momento de silencio, Sofía asintió inmediatamente. Es una idea fantástica, dijo. Lucía también estuvo de acuerdo. Sí, el contraste entre tonos cálidos y fríos podría reflejar exactamente el concepto que estamos buscando. Incluso el señor Álvarez comentó, un punto de vista interesante, mirar los colores con los ojos de una fotógrafa profesional es valioso. Le diré al equipo de diseño que evalúe esta combinación. En ese momento sentí algo que casi había olvidado. La sensación de ser apreciada, escuchada, valorada.
después de años viviendo a la sombra de Diego, que alguien y personas respetadas del mundo de los negocios encontrara valiosa mi opinión. No puedo describir con palabras cómo me hizo sentir. Y entonces miré a Diego. Nunca olvidaré la expresión de su rostro. Estaba sonriendo, sí, pero era esa sonrisa peligrosa que yo conocía. Sus ojos estaban fríos, su mandíbula tensa. Mientras todos en la mesa seguían hablando, sus ojos se clavaron en los míos. Podía sentir la tensión suspendida en el aire. La mirada de Diego me advertía: has cruzado los límites, pero al mismo tiempo sentía dentro de mí un poder que no había sentido en años. Ver que un pensamiento mío, una idea mía, era valorada. Fue entonces cuando sucedió. Diego levantó su copa como si fuera a hacer un brindis, pero luego, con un movimiento repentino, arrojó el vino tinto directamente a mi cara. El tiempo pareció detenerse. Sentí el líquido suspendido en el aire, luego salpicando lentamente mi cara, mi cuello, mi vestido blanco. Estaba caliente y pegajoso. El olor a uva madura y alcohol llenó mis fosas nasales. Los jadeos alrededor de la mesa de la cena resonaron como truenos distantes. Pero nadie se movió, nadie dijo nada. Y luego vino la risa de Diego. ¿Por qué siempre tienes que comportarte como una idiota?, dijo mi marido, girando el vino que quedaba en su copa como si hubiera hecho el mejor chiste de la noche. Los amigos de Diego se rieron nerviosamente, mirándose unos a otros, sin saber si debían unirse o mantenerse al margen. Sofía se llevó la mano a la boca. Lucía apretó el brazo de Javier bajo la mesa, y el señor Álvarez, nunca olvidaré esa mirada en sus ojos. Tragué saliva, mis mejillas ardían, no solo por el vino, sino por la humillación. Se suponía que esta iba a ser una cena normal con los amigos de Diego, donde yo interpretaría el papel de esposa solidaria, la mujer que sonríe en los lugares correctos, que se ríe de los chistes adecuados. En su lugar me había convertido en el espectáculo. Podía sentir los ojos de todos sobre mí, esperando para ver cómo reaccionaría. No voy a describirte lo que sentí, la humillación, la vergüenza de ese momento. En lugar de eso, te contaré mi reacción, porque eso es lo importante. Respiré profundamente, tomé mi servilleta y me sequé la cara. Me levanté lenta, controlada y elegantemente. Disculpen, dije simplemente, con voz tranquila, sin mostrar nada. Luego giré sobre mis talones y me alejé, ignorando los susurros que me seguían. Mi corazón latía con fuerza dentro de mí. Mis manos temblaban, pero no le daría el placer de verme herida. Salí del restaurante, recogí mi coche y volví a casa sola. Diego no me siguió, no me sorprendió. Él no querría quedar mala ante sus amigos. Probablemente estaba haciendo otra broma para suavizar mi repentina salida, disipando las miradas incómodas de sus amigos con otro chiste. Mientras atravesaba las calles de Valencia, mi matrimonio pasó ante mis ojos como una película. No era la primera vez que Diego me humillaba en público. Había comenzado de forma sutil, menospreciando mis ideas durante las conversaciones, haciendo comentarios sarcásticos cuando hablaba de mi trabajo fotográfico, pero últimamente los comentarios se habían vuelto más crueles, más cortantes, y ahora esto, un espectáculo con vino tinto delante de todos. No lloré durante todo el trayecto. Curiosamente, me sentía vacía por dentro, como si ese vino también hubiera lavado todas las lágrimas que había acumulado durante años.
todas mis disculpas, todas mis concesiones. Lo único que quedaba era una fría y clara lucidez. Cuando llegué a casa esa noche, me senté durante horas en la cocina tenuemente iluminada, sosteniendo mi cabeza entre mis manos, pensando. Todavía no me había lavado el pelo ni el cuello pegajosos por el vino. Quería que se quedara como un recuerdo, como un recordatorio. Por primera vez pensé en mi situación tal como era realmente, sin excusas ni justificaciones. Sabía lo que tenía que hacer, pero este conocimiento era tan difícil como romper el hábito de años. Me preparé una taza de té y me senté a la mesa. Con un papel en blanco en la mano, empecé a pensar. Antes habría preparado un discurso de disculpa que agradara a Diego. Lo siento, cariño, te avergoncé delante de todos. Tienes razón al estar enfadado conmigo. Pero esta vez fue diferente. Empecé a escribir. Lista número 1. Cosas que Diego me ha hecho. Al principio, el bolígrafo temblaba en mi mano. Luego, las palabras empezaron a fluir. Mantenerme alejada de la boda de mi mejor amiga con la excusa de una falsa gripe. Mentir sobre solicitudes de trabajo. Arruinar mi relación con mi familia. Cortar mis tarjetas de crédito. Controlar mis cuentas de redes sociales. La lista se hizo cada vez más larga. Pasé la página. Lista número 2. Activos que poseo. Esto fue un poco más difícil. Me había sentido tan inútil en los últimos años que incluso recordar lo que tenía era difícil. Pero aún así escribí mi educación, mi talento, una pequeña cuenta de herencia de mi tía en Barcelona que Diego desconocía. Una tercera página, lista número 3, mi plan. Esta sería la lista más larga. Incluso después de la medianoche, Diego aún no había vuelto a casa. Hubo un tiempo en que me habría preocupado. ¿Le habrá pasado algo? Habría pensado, pero ahora sabía que probablemente seguía bebiendo con sus amigos, quizás haciendo bromas sobre mí. Sentada en la cocina, me hice la misma pregunta que siempre me había hecho. ¿Realmente era tan malo? Odiaba esa parte de mí, la parte que siempre quería justificar el comportamiento de Diego. La voz dentro de mí que decía, él realmente no quiso decir eso, solo estaba estresado. Quizás yo le había avergonzado de alguna manera, pero aquella noche algo era diferente. Aquella noche algo cambió dentro de mí. No estaba enfadada, todavía no. La ira vendría después. Lo que sentía en ese momento era algo mucho más peligroso. Claridad. Te contaré un secreto. Cuando llevas años haciendo fotografía, aprendes a ver la composición, a utilizar la luz, la sombra, el equilibrio y quizás, lo más importante, a capturar la verdad. Ahora podía ver la verdad de Diego muy claramente. Saqué mi teléfono y revisé las notificaciones. 13 llamadas perdidas y un mensaje, todos de un antiguo colega, Miguel. Catalina, ¿sigue en pie ese trabajo de fotografía? Necesitamos urgentemente a alguien para la boda de David Torres. Una chispa de esperanza parpadeó dentro de mí. David Torres, un famoso futbolista. Fotografiar su boda podría ser una gran oportunidad. Respondí inmediatamente, sí, sigue en pie. Hablemos de los detalles. Luego abrí la cámara de mi teléfono y me grabé. Comencé a hablar con voz tranquila. Esta grabación se realiza tras los acontecimientos del 14 de octubre en el restaurante La Estrella. Mi marido Diego Mendoza me arrojó vino a la cara durante una cena de negocios y me gritó, idiota. Este es un ejemplo
de abuso verbal y emocional recurrente. Luego abrí las grabaciones de audio que había guardado para usar más tarde, los arrebatos de Diego, sus amenazas, sus humillaciones. Las había estado guardando todas durante años, quizás instintivamente, quizás sabiendo que algún día las necesitaría. Después encontré la dirección de correo electrónico del Departamento de Recursos Humanos en la oficina de Diego. Tomé nota de esta información importante y la guardé para usarla más tarde. Comencé a investigar las leyes de divorcio en España. ¿Qué derechos tenía? ¿Qué podía reclamar económicamente? ¿Cómo se trataban los casos de abuso emocional sin violencia? Poco después de la medianoche, oí que se abría la puerta principal. Los pasos de Diego resonaron en el pasillo, lentos y relajados. Podía imaginarlo, con la corbata aflojada, todavía disfrutando del brillo de la noche, esperando encontrarme malhumorada, quizás llorando. Así podría rodearme con sus brazos y arreglarlo todo, diciendo algo como siempre. Pero esta vez sería diferente. Recogí los papeles en blanco y los guardé en mi cuaderno. Abrí mi ordenador y fingí estar escribiendo un correo electrónico de trabajo normal. Cuando Diego entrara en la cocina, actuaría como si nada hubiera pasado. La puerta se abrió. Diego entró. Todavía llevaba su traje negro, pero se había aflojado la corbata y desabrochado los botones superiores de su camisa. Su rostro estaba ligeramente enrojecido, señal de haber bebido un poco de más. Dudó al verme, como si no esperara encontrarme allí, sentada a la mesa y trabajando a esa hora. «Todavía estás levantada», dijo más como una observación. Sus ojos recorrieron mi ropa. «Todavía ese vestido blanco manchado de vino. Ni siquiera te has limpiado». Sonreí. La nueva yo que había dentro, la que él nunca había conocido. «¿Has tenido una buena noche?» Diego se encogió de hombros y caminó hacia el frigorífico. «Divertida. El señor Álvarez es todo un caballero. Me disculpé por tu salida repentina, por supuesto». «Eso imaginaba», dije con voz tranquila. Diego cogió una botella de agua y la abrió. «¿Qué estás haciendo a esta hora?» «Escribiendo a algunos viejos amigos. Miguel llamó. Están buscando un fotógrafo para la boda de David Torres». Diego dio un sorbo al agua, frunciendo ligeramente el ceño. «¿Torres? ¿El futbolista? Parece un trabajo importante». «Sí, lo es», dije simplemente, sin apartar los ojos de la pantalla del ordenador. Después de un momento de silencio, Diego preguntó: «No estás interesada, ¿verdad?» «¿Por qué no habría de estarlo?», respondí, todavía sin mirarlo. «Catalina», dijo con un tono de voz listo para la protesta. «Pensaba que ibas a disculparte por lo de esta noche, pero tú...». Finalmente lo miré. «¿Yo qué?». «Lo estás poniendo difícil, como siempre». Cerré mi ordenador y me levanté. «Diego, estoy bastante cansada por hoy. Hablemos mañana, ¿de acuerdo?». La expresión de sorpresa en el rostro de Diego fue el premio más dulce. Esto no era lo que esperaba de mí, ni lágrimas, ni súplicas, ni una discusión. Solo una mujer tranquila y serena. «Muy bien», dijo finalmente. «Buenas noches entonces». «Buenas noches, Diego», dije, y ni siquiera lo miré al pasar junto a él. A la mañana siguiente me levanté temprano. Diego todavía dormía, el cansancio de la divertida noche. Me vestí en silencio y salí de casa. Mi primera parada fue mi banco. Al entrar dije que quería hablar en privado con un asesor. «Estoy teniendo problemas en mi matrimonio», dije honestamente,
y quiero asegurar mi independencia financiera. El asesor asintió comprensivamente. En España, con la creciente conciencia sobre la violencia doméstica y el abuso emocional en los últimos años, los bancos también ofrecían programas especiales para ayudar a las mujeres en estas situaciones. Podemos abrirle una cuenta a su nombre exclusivamente, dijo, a la que su marido no tendrá acceso. Transferí la pequeña herencia de mi tía Clara a mi nueva cuenta. No era una gran cantidad, pero podría cubrir unos meses de alquiler y gastos básicos. Luego llamé a una antigua amiga en Barcelona. Elena, soy Catalina. Necesito tu ayuda, dije por teléfono. Elena era una de mis amigas más cercanas antes de casarme con Diego. Tenía una pequeña editorial y trabajaba con libros de fotografía. Catalina, por fin, llevas años sin dar señales de vida, dijo con sorpresa y alegría en su voz. Es una larga historia, dije, pero en resumen, necesito empezar de nuevo. Quiero volver a Barcelona. Le conté brevemente la situación. Elena respiró hondo varias veces mientras escuchaba. Puedes quedarte en mi habitación de invitados, dijo sin dudarlo, todo el tiempo que necesites. Y la editorial siempre necesita buenos fotógrafos. Esa semana organicé todo en silencio, con cuidado. Me reuní con Miguel para hablar de los detalles de la boda de David Torres. Sería un trabajo importante y un buen pago. Envié un correo electrónico anónimo al Departamento de Recursos Humanos de Diego diciendo que tenía información sobre un ejecutivo que utilizaba fondos de la empresa para gastos personales en contra de las políticas de la empresa. No di ningún nombre, pero proporcioné suficiente información para una investigación. Me reuní en secreto con un abogado e inicié el proceso de divorcio. Tenía grabaciones de audio, mensajes y testigos del incidente. El abogado dijo que con pruebas tan sólidas era muy probable que el tribunal fallara a mi favor. Y finalmente, un viernes, antes de que Diego volviera del trabajo, hice mi maleta, tomé mis pertenencias más valiosas, mi equipo fotográfico, documentos personales, algo de ropa. Dejé 2 cosas sobre la mesa, los papeles del divorcio y el vestido blanco que llevaba la noche que Diego me arrojó el vino a la cara. No había lavado el vestido. Las manchas rojas seguían allí como un recordatorio. Antes de salir de casa, escribí una nota. Diego, esta nota no es para despedirme de ti. Esta nota es para celebrar mi nuevo comienzo. Cuando vuelvas del trabajo no me encontrarás, pero no te preocupes, seguro que encontrarás a alguien más que te sirva el vino y te cocine la cena. O quizás no, ya no es mi problema. Durante años dudé de mí misma, dudé de mi talento, de mi valor. Pero ahora sé que el problema no era yo, eras tú y el sistema creado por personas como tú. Aquella noche, en la Estrella, cuando me tiraste el vino a la cara, cuando me gritaste idiota, supongo que esperabas que me riera, esperabas que todos se rieran, pero nadie lo hizo, ¿verdad? Porque no tenía gracia, era patético. Cuando firmé los papeles del divorcio, saldrás completamente de mi vida. Pero no te preocupes, no olvidaré lo que viví, nunca. Porque cada experiencia, cada dolor nos fortalece. Por último, es posible que tu empresa esté pasando por una auditoría financiera. Puede que estés preocupado de que salgan a la luz ciertas cosas. Tienes razón, preocúpate. Ya no llevo ese vestido manchado de vino. Esa mancha se quedará contigo. Adiós, Diego, cuídate.
o Number ya no es mi problema. Catalina. Dejé la nota sobre la mesa. Miré mi casa por última vez y cerré la puerta tras de mí. Antes de irme de Valencia, fotografié la boda de David Torres. Mi trabajo profesional recibió gran atención en las redes sociales. Una semana después de la boda, recibí ofertas para 5 bodas de lujo diferentes. Cuando regresé a Barcelona, me quedé en casa de Elena. Poco a poco comencé a reconstruir mi vida. Primero alquilé un pequeño estudio, luego colaboré con otros fotógrafos, amplié mi portafolio. El proceso de divorcio fue más fácil de lo esperado. Las irregularidades financieras en la empresa de Diego salieron a la luz. Perdió su trabajo y su reputación se vio afectada. Cuando nos enfrentamos en el tribunal, vi esa mirada en sus ojos que conocía bien. Miedo. Ya no podía controlarme. 6 meses después, inauguré una exposición fotográfica en Barcelona llamada Reflejos Rotos. El tema principal de la exposición era capturar esos momentos íntimos y vulnerables en los rostros de las mujeres. Miedo, esperanza, determinación, victoria. Cada fotografía contaba una historia y cada visitante encontraba una parte de sí mismo en esas historias. La noche de la inauguración, la exposición estaba abarrotada. Los críticos recibieron mi trabajo con elogios. Las fotografías de Vega no son solo imágenes, son mapas del alma, escribió el crítico de arte de La Vanguardia. Esa noche, una mujer vino a la exposición, me llevó a un lado y susurró: esa fotografía del vestido blanco era yo, mi propia historia. Gracias. Sabes, a veces los momentos más oscuros de nuestra vida nos llevan a la luz más brillante. El vino que Diego me arrojó a la cara aquella noche fue mi despertar. Y quizás pueda ser un despertar para alguien que lea esta historia. Hoy tengo mi propio estudio fotográfico en Barcelona. Mi trabajo se publica en revistas internacionales y trabajo como voluntaria en proyectos que crean conciencia sobre la violencia doméstica y el abuso emocional. Y cada mañana cuando me despierto, miro al espejo y sonrío, porque ahora sé que el verdadero poder no está en controlar a los demás, sino en liberarte a ti mismo. Y a veces, para escribir una nueva historia, es necesario arrancar una página vieja. Mi historia no terminó aquí. Por supuesto, cada día escribo una nueva página, pero ahora soy yo quien escribe esas páginas. La mano que sostiene la pluma es ahora mi mano. Y si alguien que lee esta historia está experimentando algo similar a lo que yo viví, tengo algo que decirle: querida amiga, tienes la fuerza para cerrar esa puerta. Y al otro lado de la puerta te espera un mundo que ni siquiera puedes imaginar. Da el paso, no tengas miedo, estaré allí.